Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Jorge Frías, con toda la información para los capitanes de pesca. Exactamente, Jorge Frías, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, ¿cómo te va? Bien, Marcelo, buenas noches, un placer escucharte, claro que sí. Igualmente, bueno, lamentablemente para hablar, decíamos antes de la apertura, de una cuestión que no vuelve a ser un accidente, sino que por supuesto una absoluta negligencia en torno a lo que ha pasado con el pesquero Rigel en las últimas horas. Me gustaría tener tu opinión, sabemos que has llegado a la más alta cumbre incluso de los hombres y mujeres de la política argentina responsables en torno a este tema, pero lamentablemente es la misma historia que en su momento contamos con el repunte, ¿no? Sí, tristemente, tal cual lo describís, es volver a decir y hablar de lo mismo. Y esto yo me permito definirlo con tres definiciones que lamentablemente cuando se triangulan se terminan perdiendo vidas, ¿no? Vidas de trabajadores, de pescadores que aún yacen perdidos en el fondo del mar, quebrando familias, habiendo en una fecha tan delicada como la es la del Día del Padre, haber fracturado 3 familias nuevamente, más todo lo que está alrededor de ellos, y estos 3 componentes que yo considero son, primero, la corrupción por parte de algún sector empresario y sector político. En segundo orden, la desidia de los propios y los ajenos, en este caso me refiero o incluyo a los trabajadores, a los pescadores en sí, porque vemos que esto pasa año tras año y no podemos conjugar un reclamo de manera absoluta de un puerto a otro del país, un puerto pesquero del país, en la parte más norte hasta la parte más sur, donde podamos conjugar un solo grito que tenga que marcar el basta, pero el basta de verdad, y la indiferencia de la sociedad toda, Marcelo, porque esto ya es cotidiano para la sociedad argentina, y es lo malo, ¿no?, de que se acostumbren a que trabajadores pierdan la vida año tras año en el fondo del mar y pareciera que es una nota periodística que dura un poco menos de lo que se puede llamar otra más importante, ¿no es cierto? Mientras siguen pasando las cosas que pasan en la Argentina, lo que ocurre con las vidas que se pierden en el mar y las que se van a perder, porque como te lo dije el año pasado con el repunte no era el único. Acá el Rigel me está dando esa razón y lamentablemente debo repetir que el Rigel tampoco es el último, así que estamos supeditados a las buenas de Dios, digamos, ¿no? Sin dudas, y que lamentablemente vos lo marcabas bien, ¿no? Se focaliza el hecho durante unos días, ni siquiera un tiempo, unos días determinados y después se deja de hablar. Y vos sabés que nosotros hablamos hace algunos días con familiares del repunte, y nos decían, mira, nosotros que no somos especialistas en el tema, que somos familiares, que nos enteramos después de la desaparición de nuestros seres queridos de determinadas cuestiones que tienen que ver con el mundo del trabajo de los pescadores, vamos obteniendo algunas cuestiones, por allí nos marcaban unos elementos de seguridad que a partir de ahora van a ser obligación y demás, pero a partir del reclamo, a partir de las marchas, las movilizaciones, de levantar la voz, que es lo que por ahí muchas veces hace falta, pero no de las autoridades ni del sector incluso empresario, que es el que debe amoldarse a lo que un régimen debe marcar, ¿no?, a las leyes y a las obligaciones que debe cumplir. Digo, lamentablemente las modificaciones las van haciendo los que no son los responsables de hacerla, pero bueno, vienen por ese lado. Claro, por eso yo soy certero en cuanto me refiero a la corrupción. La corrupción se desarrolla entre 2 actores, en este caso es el empresario y es el funcionario político de turno que tiene que dar las respuestas y no la da. Esto ya no amerita más miramientos de guardarse cosas. Acá se van personas, se quiebran y fracturan familias, se destruyen familias,
y esto no debe continuar de ninguna manera. Nosotros, vos tenés claro que hemos hecho el reclamo para hacernos cargo, ¿no? Porque si yo no quiero estar al frente de una asociación gremial que no se haga cargo de lo que debe hacerse, y por eso trato de llevar adelante gestiones y reclamos que me involucran y me comprometen, como el de haber pedido que se modifique el artículo 8 de la Ley Federal de Pesca, del régimen federal pesquero, para que los representantes de los trabajadores seamos parte de las decisiones que se toman en el Consejo Federal Pesquero, que te recuerdo que está integrado por representantes de todas las provincias con litoral marítimo, Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, todas tienen representantes políticos que tratan de gestionar lo mejor para sus provincias, Tierra del Fuego también, y el Poder Ejecutivo Nacional también tiene 2 representantes, y muchos de estos están absolutamente relacionados con el empresariado, por más que lo quieran negar, pero eso es absolutamente visible. Entonces, cuando nosotros pedimos integrar esa mesa es para tomar las decisiones y hacernos cargo de las decisiones que se toman, y no quedamos solamente de la crítica y nada más. Pero bueno, el lobby que hay en esta interrelación empresaria política es demasiado fuerte y no se logra, ¿no es cierto? Pero no obstante eso, o mientras tanto, las cosas siguen pasando, los barcos siguen teniendo más de 40 años, los barcos siguen siendo modificados, los barcos se les agregan motores, se les ponen motores más modernos, se le cambia la estructura externa, algunos con mucha picardía, como es el caso de la empresa Solimeno, que está camuflando un barco del año 76, en vez de ponerse a construir un barco nuevo, está muy, como dice el empresario, le estamos haciendo la media vida. Hace 46 años que está explotando este barco. ¿Qué pensará, explotarlo 46 años más? Me parece que la media vida lo tenía que haber hecho hace 20 años atrás. Y con picardía hace público que va a mejorar también la habitabilidad para las tripulaciones, cuando en realidad todos sabemos que lo único que le importa es la motorización y la planta procesadora. Pero bueno, ante estos hechos de que estamos expuestos los trabajadores, y nos queda solamente reclamarlo y hacerlo público, y no tenemos más opción que esa. Por otro lado, la cuestión de la formación y la capacitación de los trabajadores, porque cuando nosotros reclamamos herramientas modernas para trabajar, como trajo la empresa Balasto y la empresa Moscuya, que construyó 2 buques de primera línea y 0 kilómetros, también necesitamos formación y capacitación para tener la claridad y el manejo de todo lo que se viene en cuanto a tecnología y administración de los buques, ¿no es cierto? Y en esto tiene que ver el Ministerio de Transporte, porque la formación y la capacitación de los hombres de la pesca depende de este ministerio, y por eso estamos diciendo nosotros que no hay lugar para modificaciones de trajes a medidas, como es lo que nosotros denunciamos hace un año atrás, 2 años atrás, contra lo que se denominó retimar, que es el régimen de titulación del personal de la Marina Mercante, un maquillado que se le quiere hacer al actual reglamento de formación, que lamentablemente algunos gremios hermanos han avalado, pero va en contra de todas las indicaciones de los organismos internacionales como la FAO, la OMI, la OIT, y porque se ha creado un reglamento de formación denominado STCWF del año 95, y la F es porque es específico para la pesca, para formar personal de la pesca, atento a que se coincide en que navegar es una cosa y navegar y pescar es otra, no es para nada lo mismo. Entonces cualquier personal preparado para navegar no puede venir a pescar, tiene que prepararse para pescar y hacer prácticas reales, y esto el retimar no lo contempla, por eso ha generado nuestra reacción. Incumplimiento de la Argentina con la ley 26981, que debió haber puesto en práctica este reglamento y no se hace, son las carencias que están ocurriendo y que lamentablemente no dan un punto de partida para poder comenzar
a cambiar la triste historia de la Argentina, ¿no? De cantidad de muertes, 44 muertos, 50 muertos, ya las estadísticas se varían todos los años, ¿no es cierto?, en lo que va de este siglo, sin computar lo que pasó en el siglo pasado. Y justamente mencionar la palabra siglo pasado me da pie para decir que la Argentina sigue pescando con herramientas del siglo pasado, y esto es lo que pone en riesgo las vidas, ¿no? Está clarísimo, Jorge. Jorge, en torno al día a día, por supuesto que esto que estamos hablando es el día a día de la labor, pero en cuanto a la cuestión de la remuneración, digamos, la tarea netamente sindical en cuanto a la defensa de las cuestiones laborales de los trabajadores, ¿cómo están con el tema paritaria? Donde, bueno, hoy acaba de cerrar Camioneros, estamos en una época de discusión paritaria en gran parte del sector sindical de la Argentina. ¿Cómo está el sector de los trabajadores de la pesca? Sí, buen punto, ¿no? Es un poco redondear todo lo que antes hablamos. Esto es parte de la barbarie que hay en la industria pesquera, de cómo se manejan la industria, la pesca y cómo se valora la vida en el mar, ¿no es cierto? Hasta la barbarie de ignorar los derechos de habitabilidad, derechos de descanso y derechos salariales. Los empresarios no se privan de esto, ofreciendo incremento salarial del 15% cuando saben que la realidad es otra, cuando saben que están ganando muchísimo dinero hace muchos años, más de 5 años con el langostino, están ganando muchísimo dinero y sin embargo tienen el tupé de ante la situación que atraviesa la Argentina, que nadie desea, ¿no? Pero una realidad que no se puede negar. Ofrecer un 15% es una vergüenza. Nosotros tuvimos que pactar el valor del langostino, que no contábamos con él en nuestro convenio colectivo de trabajo, entonces nos abocamos a conseguir ese valor, lo conseguimos, 90 centavos de dólar por kilo, y a este valor se le aplica la producción que le corresponde a cada capitán y oficial, y tomamos como un anticipo ese 15% que ofrecieron. No aceptamos un 7% no remunerativo que también ofreció una de las cámaras, porque la componente empresarial se integra por una cámara que se llama Cámara de Armadores y otra que se llama CAIPA, que pertenece a dos sectores empresarios, para que se entienda. La Cámara de Armadores fue la que acordó con otros gremios hermanos ese 7%, y CAIPA no lo otorgaba. Entonces nosotros ahí planteamos la discusión y dijimos, cerramos el langostino y tomamos el 15% de las dos cámaras, porque si pretendíamos ese 7%, que no lo queremos por no ser remunerativo como institución, CAIPA no firmaría, con lo cual a todos los trabajadores que integran esa cámara quedarían también sin recibir ese 15% para empezar a achicar las diferencias. La semana pasada, en el viernes pasado, le planteamos a ambas cámaras nuestra pretensión del 27%, que es lo que entendemos que debemos acordar, o por lo menos empezar a hablar sobre ese porcentaje, y estamos a la espera de 48 horas que se le ofreció para que den una respuesta. Aún no lo han hecho. Nosotros en el día de ayer tuvimos una reunión con los afiliados en nuestra sede central de Mar del Plata, con algunos de ellos. Los que están trabajando obviamente no pueden hacerlo. Yo estoy viajando en la Patagonia con el fin de charlar personalmente con ellos y probablemente consensuar con los afiliados si ante la negativa de las cámaras vamos a parar la flota fresquera y vamos también a pedir la solidaridad de los buques pesqueros también, y obviamente esperamos que ante esta modificación de valores porcentuales que se discuten nuevamente por esta corrida del dólar y la inflación real, aquellos gremios que firmaron el 22%, el 15% más el 2%, esperamos que entiendan que deben sumirse a esta lucha y acompañar también este pedido. Algunos compañeros nos decían a nosotros por qué no acompañamos a los otros gremios marítimos
cuando gestionaron sus paritarias. Todos los gremios tenemos la libertad de discutir cada uno lo que considera discutir. Nosotros entendimos en ese momento que teníamos otra necesidad, un objetivo que se logró, poder instalar por primera vez en 35 años el valor de la honestidad en un convenio. Ese fue nuestro objetivo. Y bueno, dejamos el cierre de nuestras paritarias para este día viernes próximo pasado. Esta fue la realidad de las acciones, y ahora, con la respuesta de la Cámara, vamos a nuestros afiliados a contarles cuáles son los resultados de nuestra gestión, y en función de eso tomar la decisión conjunta, porque nosotros tenemos la convicción que no vamos a hacer nada que los afiliados no quieran que hagamos, pero la gestión hay que hacerla y hay que comprender los detalles de todas las discusiones paritarias, que no se pueden hacer públicas todo el tiempo. Claro. Entonces, hoy ya nosotros institucionalmente cumplimos con la gestión. Ahora está en el ida y vuelta con los socios para definir si, para el caso de que el sector empresario no acceda a la negociación, parar la flota fresquera, tanto langostinera como merlucera. Está claro. Bueno, Jorge, ahí estamos siguiendo estos temas. Lamentablemente, en los últimos tiempos, hablar con el sector sindical demanda hablar de temas que no son agradables ni buenos. Sí. Ojalá que en algún momento podamos modificar un poco el tono de la charla, pero bueno, se ve bastante complicado esto, ¿no? Tal cual, te puedo asegurar que es terriblemente angustiante tener que desarrollar ciertas reuniones, ciertos temas, ciertas conversaciones cuando todavía tenemos los compañeros en el fondo del mar, y esto se hace muy duro, se hace realmente muy duro, y lo malo que tenemos es que nos acostumbramos muy fácil justamente de lo malo, y las cosas siguen pasando como pasan. Exactamente. Jorge, un gusto escucharte, y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias, a mi regreso pasaré a visitarte. Cómo no, un gusto grande, gracias. La palabra de Jorge Frías, secretario general de los capitanes de pesca de la República Argentina, la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca, hablando de temas de actualidad pura, que tiene que ver con ese sector de trabajo, de producción del mar argentino.